En una cafetería sencilla, una camarera dejó escapar una frase inocente y desencadenó una guerra silenciosa contra una de las familias más poderosas del país. Un multimillonario, acostumbrado a controlar el destino de todos a su alrededor, vio su mundo derrumbarse al reconocer un símbolo que jamás debería existir por duplicado. Dos historias enterradas durante décadas, una marcada por chantaje y otra por un heredero borrado, finalmente chocaron de forma explosiva. Y cuando la verdad salió a la luz, ninguno de ellos estaba preparado para el impacto que un solo anillo sería capaz de causar. Antes de descubrir esta historia de secretos, poder y justicia, no olvides suscribirte al canal para más relatos escalofriantes como este. La madrugada en Madrid aún no había despuntado por completo cuando Marina Herrero arrastró los pies por la acera llena de baches de la calle de la Luna. Sus zapatillas gastadas parecían conocer cada agujero, cada irregularidad del asfalto. Eran casi las 6 de la mañana y caminaba hacia el metro con los ojos entrecerrados, el cuerpo pesado por el cansancio acumulado. La gran ciudad despertaba poco a poco, con el ruido de los primeros autobuses y el olor a pan saliendo de las panaderías. Marina, sin embargo, no sentía ningún encanto en aquel amanecer. Sentía apenas el peso de otro día que necesitaba enfrentar. A sus 28 años, Marina ya cargaba sobre sus espaldas una vida entera de responsabilidades. Su pelo castaño estaba siempre recogido en una práctica coleta, y su rostro, a pesar de ser joven, tenía esas sutiles marcas de quien sonríe poco, no porque fuera una persona amargada, sino porque la vida, sencillamente, no le daba muchas razones para sonreír. Trabajaba como camarera en la cafetería La Estrella, un establecimiento sencillo y medio olvidado en el casco antiguo de Madrid, cerca de la Plaza del 2 de Mayo. El lugar tenía mesas de formica manchadas por cintos, el tiempo, sillas de plástico que chirriaban y un olor persistente a aceite de fritura que se pegaba a la ropa y al pelo. Pero el empleo pagaba las facturas. A duras penas, pero las pagaba. O mejor dicho, pagaba lo que podía. Porque la mayor parte del sueldo de Marina no era para ella, sino para el Hospital Clínico San Carlos, donde su madre, doña Elena, llevaba ingresada 3 meses. Un problema en el corazón que los médicos llamaban insuficiencia cardíaca avanzada. Marina no entendía completamente los términos médicos, pero entendía perfectamente lo que ponía en las facturas que llegaban cada mes, impresas en papel con membrete con cifras que le revolvían el estómago. Entendía también la mirada cansada de doña Elena, que le pedía perdón cada vez que entraba en la habitación, como si fuera una carga estar enferma, como si lo hubiera elegido. Aquella mañana, mientras el metro abarrotado la sacudía de un lado a otro, Marina cerró los ojos e intentó no pensar en nada. Pero era imposible. Su mente volvía siempre al mismo lugar, a la sonrisa triste de su madre, a las facturas que se acumulaban, a la sensación de estar corriendo en una cinta que solo aceleraba, sin llegar nunca a ninguna parte. Se agarraba con fuerza a la barra de sujeción del vagón, apretujada entre otras personas que probablemente cargaban con sus propias batallas invisibles. Era así todos los días. Despertar, trabajar, visitar a su madre, dormir pocas horas, despertar de nuevo. Un ciclo que parecía no tener fin. Cuando finalmente llegó a la cafetería La Estrella, el sol ya estaba alto, aunque el día seguía nublado. Don Osvaldo, el dueño del lugar, ya estaba allí, colocando las sillas y encendiendo la vieja radio que ponía coplas y música popular todo el síntosis día. Era un señor de casi 70 años, delgado, de bigote canoso y aspecto gruñón, pero con un buen corazón. Sabía de la situación de Marina y, aunque nunca lo decía abiertamente, siempre se las arreglaba para dejar que se llevara a casa unos táperes al final del turno. «Buenos días, Marina. ¿Has dormido bien?», preguntó él, sin apartar los ojos del mostrador que limpiaba con un trapo viejo. «Sí, he dormido bien, don Osvaldo», mintió ella, atándose el delantal raído a la cintura. «¿Todo en orden por aquí?». «Sí, el movimiento de siempre. Hoy es martes, así que estará tranquilo hasta la hora de comer. Luego se llena un poco».
Marina asintió, cogiendo su libreta y un bolígrafo. Conocía bien el ritmo de aquel lugar. Las mañanas eran tranquilas, con solo algunos clientes fijos, jubilados que venían a tomar café y charlar, trabajadores que paraban rápidamente antes de seguir hacia sus empleos. El verdadero ajetreo era a la hora del almuerzo, cuando el lugar se abarrotaba de gente con prisa, pidiendo el plato del día y zumo de sobre. Marina ya se sabía de memoria los pedidos de la mayoría. Don Joaquín siempre quería un café con una tostada, sin mantequilla. Doña Marlene pedía el tradicional con un vaso de agua fría. Todo transcurría en una rutina mecánica y ella funcionaba en piloto automático. Las primeras horas pasaron lentamente. Marina sirvió cafés, limpió mesas, llevó pedidos a la cocina, sonrió a los clientes incluso cuando no tenía ganas. La radio ponía una canción tras otra y ella dejaba que el sonido llenara el silencio de su propia mente. Estaba demasiado cansada para pensar. Era mejor así. Simplemente hacer lo que tenía que hacer día tras día hasta que quizás, quién sabe, las cosas mejoraran. Aunque en el fondo ya había dejado de creer en eso. Fue sobre las 10 de la mañana, en un momento en que el movimiento era especialmente flojo, cuando la puerta de la cafetería se abrió y entró alguien diferente. Marina estaba distraída, limpiando una mesa cerca de la ventana, cuando sintió un cambio en el aire. Era como si la temperatura hubiera bajado unos grados. Levantó la vista y vio a un hombre de pie cerca de la entrada. No era el tipo de persona que frecuentaba la cafetería La Estrella. Eso quedó claro de inmediato. Llevaba un traje azul marino perfectamente cortado, de esos que Marina solo veía en escaparates de tiendas caras o en revistas. Su postura era erguida, casi militar, y miraba a su alrededor con una expresión neutra que rozaba la frialdad. Tendría unos 40 y pocos años, pelo oscuro peinado hacia atrás, mandíbula definida y una presencia que simplemente exigía atención. No era guapo en el sentido común de la palabra, era más que eso. Era imponente. Marina sintió un nudo en el estómago. No sabía muy bien por qué. Quizás era la forma en que parecía tan fuera de lugar en aquel ambiente sencillo. Quizás era el modo en que sus ojos oscuros recorrieron el espacio sin prisa, evaluando cada detalle como quien está acostumbrado a juzgar y decidir. Respiró hondo, se ajustó el delantal y se acercó. «Buenos días. Puede sentarse donde quiera», dijo ella, intentando sonar profesional, aunque su voz salió más baja de lo que pretendía. El hombre solo asintió con la cabeza, eligiendo una mesa en la esquina, lejos de la ventana. Se sentó con movimientos precisos, tirando ligeramente de la silla antes de acomodarse. Marina cogió la libreta y caminó hacia él, sintiéndose extrañamente nerviosa. «¿Qué va a tomar?» «Un café. Solo, sin azúcar», respondió él sin mirarla. Su voz era grave, controlada, el tipo de voz que no necesitaba elevarse para ser escuchada. Marina lo anotó y volvió al mostrador. Don Osvaldo arqueó una ceja al ver al cliente, pero no dijo nada. Ella preparó el café, puso la taza en un platillo ligeramente desconchado y volvió a la mesa. Cuando colocó la taza delante de él, fue entonces cuando sucedió. Lo vio. Un anillo. En la mano derecha del hombre, en el dedo anular, brillaba un anillo de oro claro. Pero no era solo un anillo cualquiera, era un anillo específico, con detalles que hicieron que el corazón de Marina diera un vuelco. El oro tenía un tono suave, casi rosado, y en la superficie estaba grabada la figura de un fénix, con las alas abiertas en pleno vuelo. Y justo en el centro de la cabeza del ave, donde debería estar el ojo, había un zafiro minúsculo tan pequeño que casi pasaba desapercibido. Pero Marina no lo pasó por alto, porque ella conocía ese anillo, conocía cada detalle, cada trazo, cada curva. Su cuerpo se congeló. Las piernas parecían haberse vuelto de plomo. Se quedó allí de pie junto a la mesa, mirando fijamente la mano del hombre, mientras él cogía la taza y se la llevaba a los labios con indiferencia. El mundo a su alrededor desapareció. El ruido de la radio, las voces de los otros clientes, todo se convirtió en un zumbido distante.
Solo existía aquel anillo imposible, porque Marina había visto un anillo idéntico toda su vida, guardado en una cajita de terciopelo descolorido en la mesita de noche de la habitación de su madre. Doña Elena siempre decía que era la herencia más preciada que tenía, lo único que le quedaba de su padre, del abuelo de Marina, un hombre al que nunca había conocido, pero sobre quien había oído historias fragmentadas a lo largo de los años, historias de un ingeniero brillante, de una vida que podría haber sido diferente, de decisiones forzadas y sueños interrumpidos. Nunca había visto otro anillo igual. Nunca. Y ahora estaba allí, en la mano de un hombre desconocido, dentro de una cafetería barata en el centro de Madrid, como si fuera la cosa más normal del mundo. ¿Necesitas algo más? La voz de don Osvaldo la trajo de vuelta a la realidad. La estaba mirando con expresión confusa, probablemente preguntándose por qué estaba plantada junto a la mesa del cliente como una estatua. Marina parpadeó, intentando ordenar sus pensamientos. Sabía que debería simplemente volver al mostrador y seguir trabajando. Sabía que no era asunto suyo, pero algo dentro de ella gritaba, exigía respuestas. Miró al hombre, que ahora la observaba con una ceja ligeramente arqueada, esperando que se apartara. «Disculpe, señor», dijo Marina, y su propia voz sonó extraña, temblorosa. «Perdón por molestar, pero necesitaba preguntarle una cosa». El hombre no respondió. Simplemente siguió mirándola con aquella expresión fría, casi aburrida. «Es que me he fijado en su anillo», continuó ella sintiendo cómo se le calentaban las mejillas. «Y resulta que mi madre tiene un anillo exactamente igual que el suyo». El cambio fue instantáneo. El rostro del hombre, que hasta entonces parecía esculpido en piedra, se contrajo por una fracción de segundo. Fue una expresión tan breve que Marina casi pensó que lo había imaginado, pero no lo imaginó. Lo vio. Incredulidad, seguida de algo que parecía irritación. «¿Cómo ha dicho?» La voz de él tenía un tono de alerta ahora, más afilado. «Mi madre tiene un anillo igual que el suyo», repitió Marina, ahora, con más firmeza. «Idéntico, con el fénix grabado y el zafiro en el ojo. Es exactamente el mismo». El hombre volvió a colocar la taza en el platillo lentamente, y Marina se dio cuenta de que estaba intentando controlar su reacción. Miró su propio anillo, luego de nuevo a ella, y algo en esa mirada hizo que Marina diera un paso atrás instintivamente. «Eso es imposible», dijo él, y cada palabra salía pesada, medida. «Este anillo es único. Pertenece a mi familia desde hace generaciones. Ha pasado de padres a hijos y no existe otro igual». Marina sintió una oleada de nerviosismo subirle por el pecho, pero no retrocedió. «Sé lo que estoy viendo, señor. Mi madre tiene ese anillo desde hace más de 50 años. Se lo dio mi abuelo, y le juro que es idéntico al suyo. Cada detalle, el fénix, el zafiro, hasta el color del oro». El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante, y Marina sintió el peso de aquella mirada. Entonces, o su madre le está mintiendo, o es una ladrona, porque un anillo idéntico a este fue robado de mi familia hace décadas. Y si ella realmente tiene ese anillo, necesito saber de dónde ha salido. Marina sintió como si le hubieran dado una bofetada. Las palabras del hombre resonaron en su cabeza. Ladrona. Mentirosa. ¿Cómo se atrevía a hablar así de doña Elena, una mujer que se había pasado la vida trabajando, que había criado a su hija sola, que nunca le había quitado nada a nadie? «Mi madre no es una ladrona», respondió Marina, y ahora su voz temblaba de rabia. «Y no me miente. Ese anillo es nuestro. Se lo dieron a mi abuelo». El hombre no pareció impresionado. Sacó una cartera de cuero del bolsillo interior de la chaqueta, sacó varios billetes y los puso sobre la mesa. Era mucho más que el valor de un simple café. «Entonces, demuéstrelo», dijo él levantándose. «Si su madre realmente tiene ese anillo, quiero verlo, porque si es verdad, eso lo cambia todo». Le dio la espalda y caminó hacia la puerta, dejando a Marina allí plantada, con el corazón latiendo desbocado y la mente dando vueltas en 1000 direcciones. Antes de salir,
Miró hacia atrás una última vez. Me llamo Felipe Albuquerque. Puede encontrarme fácilmente. Y si está diciendo la verdad, le sugiero que lo haga. La puerta se cerró tras él, y Marina se quedó allí, sola en medio de la cafetería, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Don Osvaldo la llamó desde lejos, preguntando si estaba todo bien, pero ella apenas pudo responder. Su mente estaba en otro lugar. Estaba en el Hospital Clínico San Carlos, en la habitación de su madre, en la cajita de terciopelo, en el anillo que siempre había estado allí, guardado como un secreto. Felipe Albuquerque. Conocía ese nombre, no personalmente, pero había oído hablar de él. Lo había visto en noticias, en revistas de negocios que a veces quedaban olvidadas en las mesas de la cafetería. Era el dueño de una de las mayores empresas de ingeniería y tecnología de España, Industrias Albuquerque. Una familia antigua, poderosa, con raíces profundas en la élite madrileña. Y ahora estaba diciendo que el anillo de su madre era robado, que eran ladronas. Marina sintió una mezcla de rabia y confusión. No podía simplemente dejarlo pasar. Necesitaba respuestas. Miró el reloj de la pared. Aún faltaban horas para el final de su turno, pero sabía que no podría concentrarse. Se acercó a don Osvaldo, que estaba friendo unas patatas en la cocina. Don Osvaldo, necesito salir antes hoy. Es urgente. El anciano la miró frunciendo el ceño. ¿Ha pasado algo? No puedo explicarlo ahora, pero necesito ir al hospital. Por favor. Don Osvaldo suspiró, pero asintió con la cabeza. Ve, pero mañana te quedas hasta el final, ¿me oyes? Marina se lo agradeció rápidamente, se quitó el delantal y cogió su bolso. Salió de la cafetería casi corriendo, con el corazón martilleándole en el pecho. Necesitaba llegar al hospital. Necesitaba hablar con su madre. Necesitaba entender qué estaba pasando. El trayecto hasta el Hospital Clínico San Carlos le pareció más largo que nunca. Marina cogió el metro abarrotado, luego un autobús, y finalmente llegó a la entrada del hospital. El lugar olía a desinfectante y tenía ese silencio pesado que solo existe en los pasillos de los hospitales. Subió a la cuarta planta, donde estaban las habitaciones de hospitalización, y caminó rápidamente por el pasillo hasta la habitación de su madre. Doña Elena estaba acostada en la cama, con los ojos cerrados. Era una mujer de 63 años que parecía tener 70. Su pelo canoso estaba ralo, y la piel tenía una palidez que asustaba a Marina cada vez que entraba allí. Pero cuando oyó abrirse la puerta, doña Elena abrió los ojos y sonrió débilmente. Marina, hija mía, todavía no era tu hora de venir. Marina acercó la silla al lado de la cama y se sentó, intentando controlar la respiración. Mamá, necesito preguntarte una cosa, y necesito que seas totalmente sincera conmigo. Doña Elena frunció el ceño, preocupada. ¿Qué ha pasado? Es sobre el anillo del abuelo, ese anillo que siempre has guardado, con el fénix y el zafiro. La expresión de doña Elena cambió de inmediato. Fue como si una cortina hubiera caído sobre su rostro. Desvió la mirada, fijándola en el techo. ¿Por qué preguntas eso? Porque hoy un hombre ha entrado en la cafetería llevando un anillo idéntico, exactamente idéntico, mamá. Y cuando se lo he comentado, me ha dicho que su anillo es único, que hubo un robo en su familia hace décadas. Prácticamente me ha llamado ladrona. Doña Elena cerró los ojos, y Marina vio una lágrima correr por el rabillo. No, Marina, no remuevas eso, por favor. Mamá, necesito saberlo. Ese hombre se llama Felipe Albuquerque. ¿Conoces ese nombre? El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Elena giró el rostro hacia un lado y Marina se dio cuenta de que estaba temblando. ¿Lo conoces, mamá?, insistió. Finalmente doña Elena habló y su voz era débil, cargada de dolor. Albuquerque. Ese apellido destruyó a nuestra familia, Marina. Destruyó a mi padre. Lo destruyó todo. Marina sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. ¿Qué quieres decir? Doña Elena respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas para algo que llevaba cargando mucho tiempo. Tu abuelo, Roberto Herrero, era un genio, Marina.
Un ingeniero brillante inventó algo revolucionario, un sistema de turbinas que cambiaría toda la industria. Registró la patente, estaba a punto de lanzarlo. Nuestra vida iba a cambiar. Íbamos a tener dinero, estabilidad. Estaba tan feliz. Su voz se quebró y Marina le cogió la mano. Pero entonces aparecieron unos hombres vinculados a la familia Albuquerque. No lo pidieron, lo exigieron, amenazaron, esparcieron fotos de nuestra familia, de nuestra casa. Dijeron que si mi padre no firmaba los documentos, transfiriendo la patente, pasarían cosas malas. Y mi padre, Marina, mi padre firmó. Porque tenía miedo. Miedo por lo que pudiera pasarme a mí, a mi madre. Eligió protegernos. Marina sentía que el mundo le daba vueltas. No puede ser verdad. Doña Elena la miró con los ojos anegados en lágrimas. Es verdad. Y después de eso, mi padre nunca volvió a ser el mismo. Recibió dinero, sí, dinero sucio, que usó para mantenernos durante un tiempo. Pero lo perdió todo. Perdió la invención, la carrera, la dignidad. Y ese anillo, Marina, ese anillo se lo dio a alguien que también fue traicionado por los Albuquerque, un heredero al que borraron de su propia historia. Dijo que era una prueba de que mi padre no estaba solo, de que había otros que sabían la verdad. Marina estaba en shock. No sabía qué decir, qué pensar. Todo lo que creía saber sobre su propia historia estaba siendo reescrito ante sus ojos. «Mamá, ¿dónde está el anillo ahora?» Doña Elena señaló la mesita de noche al lado de la cama. «En el cajón, en la cajita». Marina abrió el cajón con manos temblorosas. Allí estaba la vieja cajita de terciopelo azul descolorido. La abrió despacio, y allí estaba el anillo, dorado, delicado, con el fénix grabado y el zafiro en el ojo, idéntico al que había visto en la mano de Felipe Albuquerque. Cogió el anillo y lo sostuvo a contraluz. Era real, era verdadero, y cargaba con una historia que apenas podía procesar. «¿Qué hago ahora, mamá?» Doña Elena cerró los ojos, exhausta. «No lo sé, hija mía. Solo sé que esa historia nunca nos ha traído nada bueno. Y tengo miedo de lo que pueda pasar si remueves esto». Pero Marina ya sabía que no podía dejarlo pasar, no después de lo que había oído, no después de ver el dolor en el rostro de su madre. Alguien tenía que saber la verdad. Y quizás, solo quizás, esa verdad podría traer algo de justicia después de tantos años. Guardó el anillo de nuevo en la cajita, besó la frente de su madre y salió de la habitación. Mientras caminaba por el pasillo del hospital, sentía algo diferente dentro de sí. Ya no era solo cansancio o resignación, era determinación. Marina Herrero se había pasado la vida cargando con el peso de las circunstancias. Pero ahora tenía algo por lo que luchar, tenía una verdad que descubrir. Y nada la detendría hasta llegar al fondo de aquella historia, ni siquiera un multimillonario con un apellido poderoso y una mirada gélida. Felipe Albuquerque no pudo concentrarse el resto del día. Sentado en la sala de reuniones de la sede de Industrias Albuquerque, un edificio acristalado en el Paseo de la Castellana, fingía escuchar el informe trimestral que su director financiero presentaba con entusiasmo. Las cifras eran buenas, como siempre. La empresa prosperaba, se expandía, conseguía nuevos contratos. Pero nada de eso importaba en aquel momento. Su mente estaba atrapada en la imagen de una camarera con un delantal raído, mirando su anillo como si hubiera visto un fantasma. Había dicho que su madre tenía un anillo igual, exactamente igual. Felipe sabía que eso era imposible. El anillo era una reliquia de la familia Albuquerque, transmitido a través de generaciones, símbolo de poder y continuidad. Su padre, antes de marcharse a una temporada en Europa años atrás y dejar los negocios en manos de Felipe, le había repetido innumerables veces que aquel anillo era único. Hecho por encargo por un joyero francés a principios del siglo XX, para el patriarca de la familia, su bisabuelo Enrique Albuquerque. Pero había algo en la mirada de aquella mujer. Marina había oído a don Osvaldo llamarla. Había convicción allí. No era alguien intentando engañarlo o inventar historias. Era alguien que realmente creía en lo que estaba diciendo.
y eso le incomodaba profundamente. Felipe canceló la reunión antes de tiempo, ignorando las miradas confusas de los ejecutivos. Se encerró en su despacho, un espacio amplio con vistas panorámicas de la ciudad, y llamó a su asistente personal. «Marcelo, necesito que hagas una investigación discreta para mí. No quiero que se arme revuelo, ¿entendido?» Marcelo, un joven eficiente de 30 y pocos años que trabajaba con Felipe desde hacía casi una década, lo anotó todo sin hacer preguntas. Estaba acostumbrado a peticiones inusuales. Nombre completo: Marina Herrero. Trabaja en la cafetería La Estrella, cerca de la Plaza del 2 de Mayo. Quiero saberlo todo. Sobre ella. Familia, historial, situación financiera. Y sobre todo quiero saber sobre su madre. Nombre, edad, dónde está. Todo. Marcelo prometió resultados en 48 horas. Felipe colgó y se quedó mirando por la ventana, viendo la ciudad extenderse hasta donde alcanzaba la vista. Madrid era un laberinto de historias, secretos, vidas entrelazadas, y ahora, aparentemente, una de esas vidas se había cruzado con la suya de una forma que no podía ignorar. Pensó en lo que su padre siempre decía sobre la familia. Los Albuquerque eran constructores, visionarios, hombres que habían levantado un imperio de la nada. Pero también había lagunas en las historias, cosas que nunca se habían explicado del todo. Una vez, siendo aún un niño, Felipe había encontrado una carpeta vieja en el despacho de su abuelo. Dentro había documentos antiguos, registros de propiedad, contratos y una fotografía descolorida de dos hombres, ambos llevando el anillo de la familia. Cuando preguntó por la foto, su abuelo se la arrancó de las manos y le dijo que era un asunto zanjado. Nunca más volvieron a tocar el tema. A Felipe siempre le pareció extraño, pero la vida siguió, los negocios crecieron y archivó aquel recuerdo en un rincón de su mente. Hasta ahora, hasta que una camarera de una cafetería olvidada dijo que su madre tenía un anillo idéntico al suyo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Marina estaba sentada en una silla de plástico en el pasillo del hospital, esperando a que su madre se durmiera. Doña Elena se había puesto nerviosa después de la conversación, y las enfermeras habían tenido que sedarla ligeramente para que descansara. Marina se sentía culpable por haber sacado aquel tema, pero sabía que no tenía otra opción. Necesitaba entender qué estaba pasando. Sostenía la cajita de terciopelo en las manos, abriendo y cerrando la tapa repetidamente, mirando el anillo que brillaba bajo la luz fría del pasillo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo algo tan específico, tan único, podía existir por duplicado? Y más importante, ¿cuál era la historia completa? Doña Elena le había contado lo de la patente robada, las amenazas, pero había huecos en esa narrativa. ¿Quién era el heredero borrado que le había dado el anillo a su abuelo? ¿Por qué lo haría? ¿Y cómo habían conseguido los Albuquerque simplemente robar la invención de alguien sin consecuencias? Marina sabía que no podría responder a esas preguntas sola. Necesitaba ayuda, pero ¿quién la creería? Una camarera sin recursos, sin conexiones, intentando enfrentarse a una de las familias más poderosas de Madrid. Era ridículo, era imposible, y aún así no podía dejarlo pasar. Pensó en Felipe Albuquerque, en la forma en que la había mirado, con esa mezcla de desprecio y curiosidad. Él había dejado claro que quería ver el anillo. «Demuéstrelo», había dicho, y Marina decidió que eso era exactamente lo que haría. Se lo demostraría. No por él, sino por su madre, por el abuelo que nunca conoció, por todas las injusticias que su familia había sufrido en silencio. 2 días después, Marcelo le entregó a Felipe un dossier completo sobre Marina Herrero. Felipe lo abrió con una mezcla de ansiedad y curiosidad. La vida de ella estaba allí, resumida en páginas impresas. Marina Santos Herrero, 28 años, nacida en Madrid. Madre: Elena Herrero, de soltera. Elena Santos, 63 años, ingresada en el Hospital Clínico San Carlos con insuficiencia cardíaca. Padre: desconocido, no consta en el certificado de nacimiento. Abuelo materno: Roberto Herrero, ingeniero mecánico, fallecido hace 15 años. Situación financiera:
precaria, deudas hospitalarias acumuladas, sin bienes de valor. Felipe pasó los dedos sobre las palabras. Roberto Herrero, ingeniero mecánico. Algo en ese nombre resonó en su memoria. Abrió el archivo digital de la empresa en el ordenador y tecleó el nombre. Pocos segundos después, la pantalla mostró resultados. Roberto Herrero había de hecho trabajado para Industrias Albuquerque. O mejor dicho, había trabajado como consultor independiente antes de que la empresa se convirtiera en lo que era hoy. Y más importante, había registrado una patente. Felipe hizo clic en el documento. Era un proyecto técnico detallado de un sistema de turbinas para la generación de energía. La patente había sido registrada a nombre de Roberto Herrero en 1972. Pero 3 meses después, había una transferencia oficial. Roberto Herrero había vendido la patente a Enrique Albuquerque, el bisabuelo de Felipe, por una cantidad que para la época era considerable, pero no se acercaba ni de lejos al valor real de aquella invención. Felipe leyó y releyó los documentos. Todo parecía legal sobre el papel. Venta voluntaria, recibo firmado, testigos. Pero algo no encajaba. ¿Por qué un ingeniero brillante vendería una invención revolucionaria por una fracción de su valor? ¿Y por qué, justo después de la venta, Roberto Herrero desapareció por completo del panorama profesional? Siguió investigando, sumergiéndose en los archivos antiguos de la empresa, muchos de ellos aún sin digitalizar, guardados en el sótano del edificio. Tuvo que sobornar al conserje para tener acceso, pero Felipe lo consiguió. Cajas y cajas de papeles amarillentos, contratos viejos, memorandos mecanografiados. Pasó horas allí, hojeando documento tras documento, hasta que encontró algo que le hizo detenerse. Era un memorando interno, fechado 2 semanas antes de la transferencia de la patente. El texto era breve, casi críptico. Objetivo identificado, resistencia inicial, proceder con plan B, activo asegurado según instrucciones. No había firmas, solo iniciales. E.A. Enrique Albuquerque. Felipe sintió que se le revolvía el estómago. Aquello no era un negocio legítimo, era coacción, extorsión. Su familia había robado la invención de Roberto Herrero y luego lo había maquillado todo como una transacción comercial normal. Siguió buscando y encontró más. Informes de vigilancia sobre la familia Herrero, fotografías de su casa, de su hija pequeña, Elena, anotaciones sobre los hábitos de Roberto, sus movimientos, sus debilidades. Estaba todo muy organizado, muy sistemático, como una operación militar. Felipe cerró la caja y se apoyó en la pared fría del sótano, sintiendo una mezcla de asco e incredulidad. Su familia, aquellos hombres a los que siempre había admirado, que construyeron un imperio, eran ladrones, chantajistas, y él, sin saberlo, lo había heredado todo. Cada céntimo de su fortuna tenía sus raíces en aquella injusticia. Pensó en Marina, en el modo en que se había agarrado el delantal, nerviosa pero decidida, en el brillo de rabia en sus ojos cuando él sugirió que su madre era una ladrona. Tenía razón, siempre había tenido razón, y necesitaba descubrir más. Aquella misma semana Marina tomó una decisión. Iría a la sede de Industrias Albuquerque y se enfrentaría a Felipe personalmente. No sabía qué esperaba conseguir, pero necesitaba hacer algo. No podía simplemente seguir sirviendo cafés y fingiendo que no había pasado nada. Cogió el anillo de su madre, lo metió en una bolsita de plástico y lo guardó en el bolso. Cambió el uniforme de trabajo por unos vaqueros y una blusa sencilla, lo mejor que tenía en el armario, y cogió el metro hasta la Castellana. Cuando vio el edificio de Industrias Albuquerque, un rascacielos imponente de cristal espejado, casi se echó atrás. ¿Cómo iba ella, una camarera, a entrar allí sin más y exigir hablar con el dueño de la empresa? Pero respiró hondo y entró. La recepción era un espacio enorme con suelo de mármol y paredes blancas. Había una recepcionista rubia, impecablemente maquillada, sentada detrás de un mostrador alto. Marina se acercó, intentando parecer más segura de lo que se sentía.
Buenas tardes. Me gustaría hablar con el señor Felipe Albuquerque. La recepcionista la miró de arriba a abajo y Marina sintió el peso de aquel juicio silencioso. ¿Tiene cita? No, pero es urgente. Es sobre un asunto personal. La recepcionista sonrió, pero era una sonrisa educada y vacía. El señor Albuquerque no recibe visitas sin cita previa. Si quiere, puedo anotar su nombre y un mensaje. Marina estaba a punto de insistir cuando la puerta del ascensor se abrió y salió Felipe. Estaba al teléfono, caminando rápidamente, pero al pasar por la recepción, sus ojos se encontraron con los de Marina. Se detuvo en seco, con el móvil todavía pegado a la oreja, y la miró fijamente con una expresión que ella no pudo descifrar. Felipe dijo algo rápido al teléfono y colgó. Se acercó a ella, ignorando a la recepcionista confundida. «¿Has venido hasta aquí?» «He venido», respondió Marina levantando la barbilla. «Dijiste que lo demostrara». «Pues he venido a demostrarlo». Felipe miró a su alrededor. En la recepción había otras personas, empleados pasando, miradas curiosas. Asintió con la cabeza. «Vamos a mi despacho. Tenemos que hablar». Subieron en silencio. El ascensor era de espejo, y Marina evitó mirar su propio reflejo al lado de Felipe. Se sentía pequeña, fuera de lugar, pero al mismo tiempo estaba decidida. Cuando llegaron a su despacho, Felipe cerró la puerta y le indicó una silla de cuero. «Siéntate». Marina se sentó, sujetando el bolso en su regazo. Felipe fue hasta la ventana, se quedó mirando la ciudad durante unos segundos y luego se giró hacia ella. «He investigado», dijo él sin rodeos. «Te he investigado a ti, a tu madre, a tu abuelo, y he encontrado cosas que no debería haber encontrado». Marina sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué has encontrado?» Felipe caminó hasta su mesa y abrió una carpeta. Sacó algunos documentos y los puso delante de Marina. «Tu abuelo era un genio. Creó algo revolucionario, y mi familia se lo robó. No fue una venta legítima. Fue chantaje, coacción, extorsión. Amenazaron a tu familia hasta que firmó los papeles, y después lo borraron de la historia». Marina cogió los documentos con manos temblorosas. Allí estaban los memorandos, los informes de vigilancia, las fotografías. Todo lo que su madre le había contado era verdad. Era peor de lo que imaginaba. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro, pero no se las secó. Simplemente siguió leyendo, hoja tras hoja, absorbiendo cada palabra. «¿Por qué? ¿Por qué me estás enseñando esto?», preguntó ella finalmente, mirando a Felipe. Él suspiró y se sentó en la silla frente a ella. «Porque yo no lo sabía. Me he pasado la vida pensando que mi familia estaba formada por hombres íntegros, visionarios, y descubro que todo se construyó sobre mentiras y robos, y porque tú mereces saber la verdad. Tu familia se lo merece». Marina se secó los ojos. «¿Y el anillo? ¿Cómo encaja en todo esto?». Felipe levantó la mano, mostrando el anillo que llevaba. «No lo sé. Mi padre siempre dijo que era único, pero hace años, cuando era un niño, encontré una foto antigua, 2 hombres llevando el mismo anillo. Cuando pregunté, mi abuelo reaccionó de forma extraña, casi violenta, y nunca más hablamos de ello». Marina abrió el bolso y sacó la bolsita de plástico. Sacó el anillo de dentro y lo puso sobre la mesa. Felipe lo cogió con cuidado, comparándolo con el suyo. Eran idénticos. Cada detalle, cada trazo del fénix, el zafiro minúsculo. No era posible distinguir uno del otro. «¿Cómo puede haber 2?», murmuró Felipe, más para sí mismo que para Marina. «Mi madre dijo que se lo dio a mi abuelo un heredero borrado, alguien que también fue traicionado por los Albuquerque». Felipe levantó la vista rápidamente. «¿Un heredero borrado? ¿Dijo eso?». Marina asintió. «Pero no sabía más detalles. Mi madre estaba muy afectada. Dijo que mi abuelo recibió el anillo como símbolo de que no estaba solo, de que había otros que conocían la verdad». Felipe se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. «Eso tiene sentido. Mi bisabuelo, Enrique, tenía un hermano. Se llamaba Eduardo, pero no hay registros de él a partir de cierta edad.
Es como si hubiera desaparecido del árbol genealógico. Mi padre siempre evitó hablar de él. Decía que era un traidor, que había intentado destruir a la familia. O tal vez descubrió la verdad, sugirió Marina, y fue expulsado por eso. Felipe se detuvo y la miró. Necesitamos descubrir más. Necesito saber quién era Eduardo Albuquerque. Y tú necesitas saber la historia completa de tu abuelo, porque esto no va solo de anillos o patentes, va de justicia. Marina asintió, sintiendo una extraña sensación de alivio. Por primera vez, no estaba sola en esa búsqueda. Tenía a alguien a su lado que, a pesar de todo, parecía genuinamente querer descubrir la verdad. ¿Cómo vamos a hacerlo? Felipe pensó por un momento. Tengo un amigo que trabaja con genealogía y archivos históricos. Él puede ayudarnos a rastrear a Eduardo. Y necesitamos buscar documentos más antiguos. La historia oficial puede ser mentira, pero siempre quedan rastros. Siempre. Pasaron las siguientes horas hablando, compartiendo información, montando un rompecabezas de décadas. Felipe le contó sobre los archivos que encontró en el sótano, sobre los siniestros memorandos. Marina le contó las historias fragmentadas que su madre le había compartido, sobre el dolor que su familia había llevado en silencio. Y poco a poco, un retrato comenzó a formarse. Un retrato de ambición, codicia, traición y secretos enterrados. Cuando Marina finalmente salió del edificio de Industrias Albuquerque, ya era de noche. Las luces de la Castellana brillaban y la ciudad parecía diferente. Seguía siendo la misma Madrid caótica e implacable, pero ahora Marina sentía que tenía un propósito. Ya no era solo una camarera cansada intentando pagar facturas, era alguien en busca de la verdad, y nada la detendría hasta encontrarla. Felipe se quedó en el despacho hasta tarde, mirando los dos anillos uno al lado del otro sobre la mesa. Brillaban bajo la luz del flexo, idénticos, misteriosos. Dos símbolos de una historia que apenas comenzaba a entender. Cogió el teléfono y llamó a su amigo genealogista. Necesito un favor, es sobre mi familia, y necesito que investigues a alguien que fue borrado de la historia. Eduardo Albuquerque. Al otro lado de la línea, su amigo prometió empezar de inmediato. Felipe colgó y volvió a mirar los anillos. Algo dentro de él había cambiado ese día. Ya no era el heredero inconsciente de un imperio. Era alguien dispuesto a enfrentarse a las sombras del pasado, aunque eso significara destruir todo lo que creía conocer sobre su propia familia. Porque la verdad, por muy dolorosa que fuera, siempre merecía la pena ser descubierta. La semana siguiente fue una sucesión de descubrimientos que iban poco a poco montando el rompecabezas de un pasado enterrado. Felipe había movilizado recursos a los que Marina jamás habría tenido acceso sola. Contrató a investigadores privados, consultó a expertos en genealogía e incluso pagó para acceder a archivos históricos que estaban guardados en bibliotecas y museos. Marina, por su parte, continuaba trabajando en la cafetería durante el día, pero todas las noches se reunía con Felipe para revisar lo que habían descubierto. Eran encuentros que comenzaron siendo formales, en su despacho, pero que poco a poco se fueron volviendo más personales. El primer gran descubrimiento vino de Bernardo, el amigo genealogista de Felipe. Era un hombre de mediana edad, de pelo canoso y alborotado y gafas de leer siempre colgadas del cuello. Trabajaba en una pequeña oficina en el barrio de las Letras, rodeado de pilas de libros antiguos y documentos amarillentos. Cuando Felipe y Marina llegaron allí un jueves por la noche, Bernardo los recibió con una expresión seria. «Vais a querer sentaros para oír esto», dijo, señalando dos sillas incómodas frente a su escritorio. Marina y Felipe se miraron brevemente antes de sentarse. Bernardo abrió una carpeta voluminosa y comenzó a hojear documentos. Eduardo Albuquerque de Oliveira. Nació en 1920, segundo hijo de Joaquín Albuquerque, hermano menor de Enrique Albuquerque, el bisabuelo de Felipe. Comenzó a distribuir fotocopias de certificados de nacimiento y registros de bautismo. Veréis que hasta 1945,
Eduardo aparece en todos los registros de la familia. Eventos sociales, documentos comerciales, incluso los periódicos de la época mencionan a los hermanos Albuquerque como una prometedora pareja de empresarios. ¿Y después?, preguntó Felipe, inclinándose hacia adelante. Bernardo se ajustó las gafas en la nariz. Después de 1945, Eduardo simplemente desaparece. No hay más menciones a él. Ningún certificado de defunción, ningún documento de viaje, nada. Es como si se hubiera evaporado. Pero aquí es donde se pone interesante. Colocó una hoja separada frente a ellos. Encontré una mención a un proceso judicial archivado en 1947. Eduardo interpuso una demanda contra Enrique, alegando apropiación indebida de activos familiares y exclusión forzosa de la sociedad. El proceso describe cómo Enrique habría falsificado documentos y utilizado conexiones políticas para sacar a Eduardo de la línea de sucesión de la empresa. Marina sintió un escalofrío. Entonces fue expulsado de su propia familia. Eso parece, confirmó Bernardo. Y hay más. El proceso menciona que Eduardo se llevó consigo pruebas, documentos, contratos, registros, todo lo que demostraba las prácticas ilícitas de Enrique, pero el proceso nunca llegó a juicio. Fue archivado por orden judicial y todos los documentos relacionados fueron sellados. Alguien con mucho poder quiso que esta historia quedara enterrada. Felipe se pasó las manos por el pelo, visiblemente afectado. Mi bisabuelo no era solo un ladrón de patentes. Traicionó a su propio hermano. Lo expulsó de la familia para quedarse con todo. Y si tu bisabuelo le hizo eso a su propio hermano, imagina lo que hizo con gente de fuera de la familia, añadió Marina en voz baja. Como mi abuelo, Bernardo asintió. Aquí hay un patrón. Enrique Albuquerque construyó un imperio eliminando a cualquiera que representara una amenaza o tuviera algo que él quisiera, y aparentemente tenía recursos suficientes para hacerlo sin dejar rastros oficiales. Pero ¿sabéis qué es lo más interesante? Sacó otra hoja. Encontré un registro de Eduardo viviendo en una pensión en Lavapiés en 1970. Trabajaba como profesor particular de matemáticas y física. Una caída tremenda para alguien que nació en la élite madrileña. Marina sintió una opresión en el pecho. Lo perdió todo, absolutamente todo. Y probablemente fue él quien le dio el anillo a tu abuelo, sugirió Felipe. 2 hombres destruidos por el mismo villano. Debió de ser un gesto de solidaridad, de reconocimiento. Felipe miró a Marina. Necesitamos averiguar más sobre ese periodo. 1970. Fue cuando tu abuelo perdió la patente. Quizás Eduardo y Roberto se conocieron. Quizás incluso planearon algo juntos. ¿Cómo vamos a descubrirlo?, preguntó Marina. No hay registros oficiales. Todo fue borrado. Bernardo sonrió levemente. No todo. Siempre quedan rastros. La cuestión es saber dónde buscar. ¿Habéis probado con los periódicos de la época? Las hemerotecas municipales guardan ediciones antiguas y mencionasteis que había un anillo específico. ¿Habéis pensado en investigar dónde se fabricó? Felipe y Marina se miraron. El anillo. Era la única prueba física que tenían, y si conseguían rastrear su origen, quizás encontrarían respuestas. Mi padre siempre dijo que era una reliquia de familia hecha en Francia, dijo Felipe, pero nunca especificó dónde exactamente. Entonces tenemos que descubrirlo, respondió Marina con determinación. En los días siguientes, Felipe utilizó sus contactos internacionales para rastrear joyerías históricas en Francia. Marina, por su parte, pasó horas en la hemeroteca municipal, hojeando periódicos antiguos de Madrid, buscando cualquier mención a Roberto Herrero o Eduardo Albuquerque. Fue un trabajo tedioso, agotador, pero ambos estaban decididos. Fue Marina quien encontró la primera pista significativa. En una edición de El Diario de Madrid de octubre de 1972, había una pequeña nota sobre la transferencia de una patente revolucionaria en el área de la ingeniería mecánica. El artículo mencionaba a Roberto Herrero como el inventor original
y a Enrique Albuquerque como el nuevo titular de los derechos. El texto era breve, casi celebratorio, describiendo la transacción como un ejemplo de cooperación entre innovadores. Pero entre líneas, Marina percibió lo que no se estaba diciendo. No, había mención al valor pagado. No había declaraciones de Roberto. Era como si simplemente lo hubiera cedido todo sin cuestionarlo. Marina fotografió la página con el móvil y se la envió a Felipe de inmediato. Él respondió minutos después pidiéndole que se vieran. Esta vez no fue en su despacho, sino en un café discreto en el barrio de Malasaña. Cuando Marina llegó, Felipe ya estaba allí, con un portátil abierto frente a él. «He encontrado la joyería», dijo él en cuanto ella se sentó. «No ha sido fácil, pero lo he conseguido. Maison Dufour, en París. Existe desde 1890. Especializada en piezas personalizadas para familias aristocráticas y empresarios». Marina sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Todavía existen? Existen, y tienen archivos de todos los encargos realizados desde su fundación. Me puse en contacto con ellos. Al principio se mostraron reacios, diciendo que no comparten información de clientes. Pero cuando mencioné el apellido Albuquerque y ofrecí una generosa compensación económica, accedieron a verificar los registros. ¿Y? Marina apenas podía contener la ansiedad. Felipe giró el portátil hacia ella. En la pantalla había un documento escaneado, en francés, con la letra elegante de décadas atrás. Marina no entendía francés, pero Felipe tradujo. Encargo registrado en 1922. Cliente: Joaquín Albuquerque. Descripción: 2 anillos idénticos en oro de 18 quilates, con grabado personalizado de fénix y zafiro azul. Especificación del cliente: 1 para el constructor, 1 para el guardián. Marina se quedó en silencio por un momento, procesándolo. 2 anillos, desde el principio. Su abuelo encargó 2 anillos. Felipe asintió lentamente. Parece que Joaquín tenía 2 hijos, y quería que ambos tuvieran un símbolo de la familia. 1 para Enrique, el primogénito, el constructor del imperio, y 1 para Eduardo, el guardián de la integridad. Pero cuando Enrique expulsó a Eduardo, probablemente le quitó el anillo también, o Eduardo se llevó el anillo cuando se fue, como lo único que le quedaba de su familia. Y años después, le dio ese anillo a mi abuelo, completó Marina. Como símbolo de que ambos fueron traicionados por la misma familia, como prueba de que la verdad existía, aunque nadie quisiera verla. Felipe cerró el portátil y miró a Marina. Había algo diferente en sus ojos ahora. Ya no era la frialdad de aquel primer encuentro en la cafetería. Era algo más humano, más vulnerable. Mi familia construyó todo esto sobre mentiras, Marina, sobre vidas destruidas, y yo lo heredé todo sin cuestionarlo, sin imaginar nunca el precio que otras personas pagaron. Marina vio el dolor genuino en su rostro y sintió una punzada de empatía. No es culpa tuya, no lo sabías. Pero ahora lo sé, respondió Felipe, y no puedo simplemente fingir que no lo sé. Necesito hacer algo. Necesito arreglarlo de alguna manera. ¿Hacer qué? ¿Cómo arreglas 50 años de injusticia? Felipe respiró hondo. No lo sé, pero empieza con la verdad, con exponerlo todo, con hacer que la gente sepa lo que realmente pasó. Estás hablando de destruir la reputación de tu propia familia. Felipe la miró directamente a los ojos. Estoy hablando de justicia. Y si eso significa manchar el apellido Albuquerque, que así sea, porque ese apellido ya está manchado, solo que nadie lo sabe todavía. Marina sintió una oleada de respeto por aquel hombre que, a pesar de todo, estaba dispuesto a hacer lo correcto, aunque le costara todo. Extendió la mano por encima de la mesa y Felipe la cogió. Fue un gesto sencillo, pero cargado de significado. Ya no eran extraños, eran aliados en una batalla contra fantasmas del pasado. En las semanas siguientes, Marina y Felipe se sumergieron aún más en la investigación. Descubrieron que Eduardo Albuquerque había de hecho vivido en Lavapiés hasta principios de los años 2000. Nunca se casó, nunca tuvo hijos,
y pasó los últimos años de su vida dando clases particulares a niños de barrios pobres. Murió solitario, olvidado, sin que nadie supiera quién era realmente. Pero dejó algo, una caja con documentos, fotografías, cartas, todo guardado con un abogado que, por suerte, todavía estaba vivo y pudo ser localizado. El abogado, el doctor Mario Costa, era un señor de 80 años, jubilado, que recibía pocas visitas en su antiguo apartamento en La Latina. Cuando Felipe y Marina le explicaron quiénes eran y qué buscaban, los miró con una mezcla de sorpresa y alivio. «Sabía que algún día alguien vendría a buscar esto», dijo, caminando lentamente hacia un armario empotrado. «Eduardo me hizo prometer que guardaría estos documentos. Dijo que un día la verdad tendría que ser contada». Sacó una caja de cartón desgastada. «Aquí está todo. Cartas, contratos, fotografías, la historia que Enrique Albuquerque intentó enterrar». Marina y Felipe abrieron la caja con reverencia. Dentro había un tesoro de información. Cartas intercambiadas entre Eduardo y Roberto Herrero, planeando una forma de exponer a Enrique. Fotografías de los dos juntos, Eduardo llevando el anillo que ahora pertenecía a doña Elena. Contratos fraudulentos que Enrique había falsificado. Y, lo más impactante, una lista de otras personas que habían sido víctimas de las prácticas de Enrique a lo largo de los años. Roberto era solo un nombre en una larga lista de innovadores, ingenieros, inventores que vieron sus creaciones robadas. «Esto es monstruoso», murmuró Marina sosteniendo una carta en la que Eduardo describía el dolor de haber sido traicionado por su propio hermano. «¿Cuántas vidas destruyó?» «Muchas», respondió el doctor Mario en voz baja. Y Eduardo pasó sus últimos años intentando documentarlo todo, pero nunca tuvo los recursos o el poder suficientes para hacer algo solo. Esperaba que un día alguien con acceso e influencia asumiera esta causa. Miró a Felipe. «Quizás usted sea esa persona». Felipe sostuvo una fotografía antigua. En ella, Enrique y Eduardo, aún jóvenes, uno al lado del otro, sonriendo. Dos hermanos que parecían inseparables. Y pensar que todo eso se transformó en traición y destrucción. «Voy a exponerlo todo», dijo Felipe con determinación. «Cada documento, cada carta, cada prueba. La verdad tiene que salir a la luz». El doctor Mario asintió. Eduardo estaría orgulloso. Siempre creyó que la verdad, tarde o temprano, encuentra su camino hacia la luz. Cuando Marina y Felipe salieron del apartamento del doctor Mario, el sol se estaba poniendo sobre Madrid. La ciudad estaba envuelta en tonos anaranjados y el ruido del tráfico parecía lejano. Se quedaron parados en la acera por un momento, absorbiendo todo lo que habían descubierto. «¿Cuándo vamos a hacerlo?», preguntó Marina. «¿Cuándo vamos a exponerlo todo?». Felipe pensó por un momento. «Dentro de 3 semanas, la Fundación de la Familia organiza el baile anual de gala. Es el evento más importante del año, con la presencia de empresarios, políticos, periodistas. Todos los nombres importantes de Madrid estarán allí. Será el escenario perfecto». Marina sintió una mezcla de miedo y emoción. «¿Estás seguro de esto? Es tu familia, Felipe. Vas a destruir todo lo que han construido. Ellos destruyeron vidas para construir lo que tienen. Es hora de que paguen por ello». Felipe la miró. «Pero no voy a hacerlo solo. Necesito que estés allí conmigo. Y tu madre también. Se merece ver que la verdad es reconocida». Marina pensó en doña Elena, todavía ingresada, frágil pero resiliente. Se lo merecía. Merecía ver el nombre de su padre limpio, que se hiciera justicia, aunque fuera tardíamente. «Estaré allí, y llevaré a mi madre, pase lo que pase». Felipe sonrió por primera vez en semanas. Una sonrisa genuina, sin amargura. «Entonces hagámoslo. Juntos». Se estrecharon la mano allí, en la acera, mientras la ciudad continuaba su ritmo frenético a su alrededor. Dos extraños que el destino unió a través de anillos idénticos y secretos enterrados. Y ahora estaban a punto de reescribir la historia de sus familias, sin importar el precio. La noche del baile
De Gala llegó envuelta en una tensión que Marina sentía en los huesos. Estaba en la habitación del hospital ayudando a su madre a vestirse, con movimientos cuidadosos para no desconectar los cables de los monitores que aún seguían los latidos del corazón de doña Elena. Los médicos habían sido categóricos sobre la insensatez de salir del hospital en una condición tan frágil, pero Marina había insistido, y Felipe había usado su influencia para garantizar que una ambulancia y un equipo médico acompañaran a doña Elena durante todo el evento. ¿Estás segura de esto, hija mía?, preguntó doña Elena por 10ª vez, mientras Marina le ajustaba el vestido sencillo que habían comprado en una tienda de barrio. No es demasiado tarde para echarse atrás. Marina cogió las manos de su madre, sintiendo lo frías y temblorosas que estaban. Mamá, esto es por el abuelo, es por lo que le hicieron, es por la verdad. Usted ha pasado 50 años cargando con este dolor en silencio. Hoy va a ser escuchada. Doña Elena asintió despacio, con los ojos anegados en lágrimas. Tu abuelo era un hombre bueno, Marina. No se merecía lo que le hicieron. Nadie se lo merecía. Lo sé, mamá, y hoy el mundo entero lo sabrá también. Al otro lado de la ciudad, en el salón de fiestas del Hotel Palace, en el barrio de Salamanca, los preparativos para el baile anual de la Fundación Albuquerque estaban en sus últimos detalles. Era un evento lujoso, como siempre. Lámparas de araña de cristal iluminaban el amplio espacio decorado en tonos dorados y blancos. Mesas redondas con manteles de lino, arreglos de flores importadas, un escenario con un sistema de sonido de última generación. La élite madrileña comenzaba a llegar en limusinas y coches de alta gama, todos vestidos con trajes de gala, con sonrisas educadas pegadas a sus rostros. Felipe estaba en el camerino improvisado en la parte trasera del salón, ajustándose la pajarita del smoking. A su lado estaba Marcelo, su asistente, que parecía más nervioso que el propio Felipe. ¿Está absolutamente seguro de esto?, preguntó Marcelo por 5ª vez. Esto va a causar un escándalo monumental. Su familia, los accionistas, todos se volverán en su contra. Felipe miró su propio reflejo en el espejo. ¡Que se vuelvan! Debería haber hecho esto hace mucho tiempo. Me he pasado la vida creyendo una mentira. No voy a pasar el resto de ella perpetuando esa mentira. ¿Y su primo Antonio? Es el vicepresidente de la empresa. Seguro que reaccionará. Felipe sonrió con amargura. Antonio lo sabe todo, Marcelo. Siempre lo supo. Encontré correos electrónicos entre él y el abogado de la familia, discutiendo cómo mantener sellados los documentos de Eduardo. Es cómplice, y hoy tendrá que responder por ello. Marcelo tragó saliva, pero asintió. Los documentos están listos. Las copias han sido enviadas a los principales periódicos como pidió. Mañana por la mañana, esto estará en todos los titulares. Perfecto. Felipe cogió el pendrive que contenía todas las pruebas digitalizadas. Fotos, contratos, cartas, memorandos, todo lo que Eduardo y Roberto habían dejado como legado. Vamos a hacer historia hoy, Marcelo, del tipo que no se puede borrar. La primera persona en llegar al baile fue Antonio Albuquerque, primo de Felipe, un hombre de 40 años, de pelo rubio peinado hacia atrás, con la sonrisa confiada de quien siempre lo ha tenido todo. Saludaba a los invitados con su encanto habitual, haciendo bromas, distribuyendo firmes apretones de manos. A todos los efectos, era una noche como cualquier otra, un evento más para reforzar la imagen impecable de la familia Albuquerque. Marina llegó con su madre poco después de las 8 de la noche. La ambulancia aparcó en una entrada lateral y un equipo médico ayudó a doña Elena a bajar en una silla de ruedas. Marina llevaba un vestido azul marino sencillo que Felipe había insistido en comprarle, argumentando que merecía estar presentable. Ella se había negado al principio, pero acabó aceptando cuando se dio cuenta de que él estaba intentando, a su manera, mostrar respeto. Cuando entraron en el salón por la entrada de servicio, Marina sintió el peso de todas las miradas. Ella no pertenecía a ese mundo. Era obvio por la forma en que sujetaba el bolso, por el modo en que evitaba a los camareros que pasaban con bandejas de champán. Pero doña Elena sujetaba con firmeza la mano de su hija,
y eso era todo lo que importaba. Felipe las encontró cerca del escenario. Miró a doña Elena con una expresión que Marina no pudo descifrar por completo. Respeto, quizás, o remordimiento. ¿Es usted Elena Herrero? Doña Elena levantó la vista hacia él. Lo soy. Y usted es Felipe Albuquerque, el hombre que descubrió la verdad sobre lo que su familia le hizo a la mía. Felipe se arrodilló junto a la silla de ruedas, poniéndose al nivel de sus ojos. Lo siento mucho, profundamente, por lo que le hicieron a su padre, a su familia. Nada de lo que diga o haga borrará el pasado, pero puedo garantizarle que la verdad será contada. Hoy. Doña Elena puso una mano temblorosa sobre la de Felipe. Mi padre siempre decía que la verdad tiene su propio peso, que tarde o temprano encuentra su camino. Quizás usted sea ese camino. Felipe asintió, sintiendo un nudo en la garganta. A las 8:30 el salón estaba lleno. Más de 300 personas, todas conversando animadamente, bebiendo, riendo. En el escenario, el maestro de ceremonias comenzó los agradecimientos de rigor, hablando de la importancia de la Fundación Albuquerque, de los proyectos sociales, del legado de la familia. Marina escuchaba todo aquello y sentía náuseas. Legado. ¿Cómo podían hablar de legado cuando todo se había construido sobre mentiras y robos? Felipe subió al escenario cuando fue llamado para dar el discurso anual como presidente de la empresa. Agradeció la presencia de todos, hizo los saludos habituales y entonces su voz cambió. Se volvió más seria, más pesada. Pero esta noche no es solo para celebrar. Esta noche es para la verdad, para reconocer errores del pasado que han sido ocultados durante generaciones y para hacer lo correcto, incluso cuando duele. El salón se quedó en silencio. La gente se miró entre sí, confundida. Al fondo, Antonio Albuquerque se levantó de su mesa con expresión de alerta. Durante décadas, continuó Felipe, la familia Albuquerque ha construido su fortuna y reputación sobre una narrativa de innovación y visión empresarial. Pero esa narrativa es una mentira cuidadosamente construida para ocultar prácticas de extorsión, robo de propiedad intelectual y la destrucción sistemática de vidas. Murmullos comenzaron a extenderse por el salón. Antonio empezó a caminar hacia el escenario, pero unos guardias de seguridad lo bloquearon discretamente. Felipe lo había planeado todo. Mi bisabuelo, Enrique Albuquerque, no fue el visionario que todos creen. Fue un ladrón, robó patentes, extorsionó a inventores e incluso expulsó a su propio hermano de la familia, cuando éste intentó exponer la verdad. Felipe hizo un gesto al técnico y la pantalla detrás de él se encendió. Y tengo pruebas de todo ello. Las imágenes comenzaron a aparecer. Documentos escaneados, contratos fraudulentos, memorandos internos detallando las operaciones de chantaje, la fotografía de Eduardo y Enrique, uno al lado del otro, seguida de documentos que mostraban cómo Eduardo fue sistemáticamente borrado de los registros familiares, cartas de Eduardo describiendo la traición, y entonces la historia de Roberto Herrero. Roberto Herrero fue un ingeniero brillante que desarrolló una revolucionaria tecnología de turbinas, la misma tecnología que forjó la fortuna inicial de Industrias Albuquerque. Felipe hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Pero Roberto no vendió esa tecnología voluntariamente. Fue coaccionado, amenazado, extorsionado. Su familia fue vigilada, fotografiada, intimidada hasta que no tuvo más remedio que firmar los documentos. La pantalla mostró las fotos de vigilancia, los siniestros informes, el memorando sobre el objetivo neutralizado. El salón estaba en shock absoluto. Algunas personas comenzaron a levantarse, otras sacaban sus móviles, filmando, fotografiando. Y la hija de Roberto Herrero está aquí hoy. Felipe señaló hacia donde estaban sentadas Marina y doña Elena. Elena Herrero ha pasado 50 años cargando con la vergüenza y el dolor de lo que le hicieron a su padre, y hoy va a escuchar cómo la verdad es reconocida públicamente. Las cámaras se giraron hacia doña Elena, que tenía lágrimas corriendo por su rostro. Marina le sujetaba la mano con fuerza,
también llorando. Antonio finalmente logró pasar a los guardias de seguridad y subió al escenario, arrancando el micrófono de la mano de Felipe. «Esto es un absurdo, un ataque a la memoria de nuestra familia. Está mintiendo, está destruyendo todo lo que hemos construido». Felipe se giró hacia él con calma. «No, Antonio, estoy contando la verdad que siempre supiste y elegiste enterrar. Encontré tus correos, tus conversaciones con los abogados de la familia. Lo sabías todo y lo mantuviste en secreto para proteger tu posición en la empresa». Antonio se puso rojo. «Hice lo que era necesario para proteger a la familia, para proteger cientos de empleos. ¿Crees que puedes simplemente destruirlo todo por historias antiguas?» «No son historias antiguas, Antonio. Son vidas destruidas, y tú eres cómplice de ello». La discusión en el escenario se transmitía a todo el salón y la gente observaba en un silencio conmocionado. Algunos periodistas presentes ya estaban al teléfono, transmitiendo la noticia en directo. Marina vio todo aquello suceder y sintió una mezcla de justicia y tristeza. Justicia porque finalmente la verdad se estaba diciendo. Tristeza porque sabía que aquello no traería de vuelta a su abuelo, no desharía 50 años de dolor. Antonio perdió el control. Agarró a Felipe por la solapa, gritando: «Vas a destruirlo todo, todo por lo que he trabajado para construir. ¿Te crees un héroe? Eres un traidor a tu propia familia. Y tú eres un cobarde que prefirió mantener viva la mentira», respondió Felipe empujándolo. Los guardias de seguridad intervinieron, separándolos. Antonio fue escoltado fuera del salón, todavía gritando acusaciones. Felipe volvió al micrófono, respirando hondo para recomponerse. «Sé que esto es difícil de procesar. Sé que muchos de ustedes admiraban a mi familia, confiaban en nosotros, y les pido disculpas por haber perpetuado esta mentira durante tanto tiempo, incluso sin saberlo. Pero a partir de hoy las cosas van a cambiar». La pantalla detrás de él cambió de nuevo, mostrando un documento oficial. «Estoy anunciando la creación de una nueva fundación, la Fundación Eduardo y Roberto, en homenaje a los hombres que fueron víctimas de mi familia. Esta fundación recibirá el 20% de los beneficios anuales de Industrias Albuquerque y se dedicará a apoyar a inventores, innovadores y sus familias, especialmente a aquellos que han sido perjudicados por prácticas corporativas abusivas». El salón estalló en murmullos. El 20% de los beneficios de una empresa multimillonaria era una cantidad absurda. Felipe bajó del escenario y caminó hasta doña Elena. Se arrodilló de nuevo junto a la silla de ruedas. «Esto no traerá de vuelta a su padre, doña Elena. No deshará el dolor, pero espero que sea un comienzo. Espero que ayude a otras personas a no pasar por lo que ustedes pasaron». Doña Elena puso una mano en el rostro de Felipe, y él pudo ver décadas de dolor en aquellos ojos cansados. «Mi padre siempre decía que la justicia tiene sus caminos tortuosos. Creo que le habría alegrado saber que alguien de la familia Albuquerque tuvo el coraje de hacer lo correcto». Marina se arrodilló al lado de Felipe, y los tres se quedaron allí, en medio del caótico salón, unidos por una historia que había comenzado décadas antes y que finalmente encontraba su desenlace. Los días siguientes fueron un huracán. La historia estalló en todos los periódicos, sitios de noticias, programas de televisión. Las revelaciones sobre la familia Albuquerque se convirtieron en uno de los mayores escándalos corporativos de la historia de España. Los accionistas exigieron investigaciones, se abrieron procesos, Antonio y otros ejecutivos fueron destituidos. La reputación de la empresa estaba destruida, pero Felipe no retrocedió. Trabajó incansablemente para implementar cambios, para hacer la empresa transparente, ética. Marina volvió a la cafetería, pero no se quedó allí mucho tiempo. Felipe la invitó a trabajar en la nueva fundación, ayudando a identificar y apoyar a inventores que necesitaban protección y recursos. Ella aceptó, no por el dinero, sino porque finalmente tenía un propósito que iba más allá de simplemente sobrevivir. Doña Elena recibió el alta del hospital 2 semanas después. Su estado de salud
Mejoró considerablemente, como si liberarse finalmente de aquel peso del pasado hubiera aliviado también su corazón enfermo. Se mudó a un apartamento confortable, que Felipe insistió en proporcionarle, diciendo que era lo mínimo que podía hacer. Un sábado soleado de noviembre, Felipe y Marina se encontraron en el mismo café de Malasaña donde habían planeado la revelación. Esta vez no había tensión, no había urgencia. Solo dos amigos compartiendo un café y conversando sobre el futuro. «Sabes que tu vida nunca volverá a ser la misma, ¿verdad?», dijo Marina tomando un sorbo del capuchino. «Te has convertido en persona non grata en la élite madrileña». Felipe sonrió. «Lo mejor que me ha pasado. He descubierto quién importa de verdad. Quién se queda a tu lado no por tu cuenta bancaria o tu apellido, sino por quién eres». Marina removió su café pensativa. «Sabes, a veces todavía no me creo que todo esto haya pasado». Empezó con un simple comentario sobre un anillo, y terminó cambiándolo todo. Felipe se quitó el anillo del dedo y lo puso sobre la mesa. Marina hizo lo mismo con el anillo de doña Elena, que ahora llevaba en una cadena al cuello. Los dos anillos quedaron uno al lado del otro, idénticos, brillando bajo la luz de la tarde. «Dos anillos, uno para el constructor, uno para el guardián», dijo Felipe. «Creo que finalmente entiendo lo que mi bisabuelo quiso decir cuando los encargó. No era sobre poder o estatus, era sobre equilibrio, uno para construir, otro para garantizar que la construcción se hiciera con integridad. Y cuando ese equilibrio se rompió, todo se desmoronó», completó Marina. «Tu bisabuelo eligió la ambición, Eduardo eligió la verdad, y pagó un alto precio por ello». Felipe asintió. «Pero al final la verdad venció. Tardó décadas, costó muchas vidas, pero venció», miró a Marina. «Y tú fuiste fundamental en esto. Si no hubieras tenido el valor de hablar conmigo aquel día, nada de esto habría sucedido». Marina sonrió, una sonrisa genuina que hacía meses que no daba. «Creo que mi abuelo estaría orgulloso». «¿Y tu padre? ¿Cómo reaccionó a todo esto?». Felipe suspiró. «Mi padre volvió de Europa cuando vio las noticias. Se enfureció al principio. Me llamó traidor. Dijo que había destruido el legado de la familia. Pero después de que le enseñé todos los documentos, todo lo que descubrí, se quedó en silencio durante horas. Creo que en el fondo siempre lo supo. Siempre tuvo sus sospechas, pero era más fácil no cuestionar». Hizo una pausa. «Ayer me llamó, dijo que quizás había hecho lo correcto, que quizás era hora de reconstruir el apellido Albuquerque sobre algo real, no sobre mentiras. Eso debe de haber significado mucho para ti». Significó mucho, más de lo que él imagina. Se quedaron en silencio por unos momentos, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Después, Marina habló, con voz suave. «¿Sabes? Estos anillos representan más que una historia familiar ahora. Representan la idea de que los secretos no permanecen enterrados para siempre, que la verdad, por muy dolorosa que sea, siempre encuentra un camino». Felipe cogió los dos anillos y los sostuvo a contraluz. «Como un fénix», dijo él, «muriendo en las cenizas y renaciendo. Creo que es exactamente lo que estamos haciendo, renaciendo de todo esto». Marina asintió con la cabeza. «Y esta vez lo haremos bien, sin mentiras, sin secretos, sin destruir vidas por el camino». «Prometido», dijo Felipe, extendiendo la mano. Marina la estrechó. «Prometido». Meses después, la Fundación Eduardo y Roberto se había convertido en un referente en la protección de la propiedad intelectual y el apoyo a inventores independientes. Marina trabajaba allí todos los días, conectando a personas, escuchando historias, asegurándose de que nadie más pasara por lo que su familia pasó. Doña Elena visitaba con frecuencia la oficina, contando su propia historia a nuevos beneficiarios, demostrando que era posible sobrevivir a la injusticia y aún así encontrar un propósito. Felipe transformó Industrias Albuquerque en una empresa modelo de transparencia y ética. No fue fácil. Perdió contratos, perdió socios, perdió dinero, pero ganó respeto, ganó un propósito, ganó paz de espíritu.
y descubrió que eso era infinitamente más valioso. Una tarde de diciembre, mientras el verano comenzaba a calentar Madrid, Felipe y Marina estaban en la oficina de la fundación, revisando nuevos proyectos, cuando doña Elena llegó con una caja envuelta. «Para vosotros», dijo entregándole la caja a Marina. «Es algo que dejó mi padre. Pensé que era hora de que lo tuvierais». Marina abrió la caja con curiosidad. Dentro había un cuaderno antiguo de tapa de cuero desgastada. Lo abrió y vio la letra cuidadosa de Roberto Herrero. Era un diario. Páginas y páginas detallando su invención, sus sueños, y después la tristeza de ver cómo se lo robaban todo. Pero en las últimas páginas había algo diferente. Un mensaje. Marina leyó en 1900, voz alta. «Si alguien está leyendo esto, significa que la verdad finalmente ha sido descubierta. Espero que quien quiera que sea use esa verdad no para la venganza, sino para construir algo mejor, para crear un mundo donde la innovación esté protegida, donde los inventores puedan soñar sin miedo, donde los hombres poderosos no puedan destruir vidas impunemente. Ese es el legado que quiero dejar. No amargura, sino esperanza». Felipe sintió lágrimas en los ojos. «Es exactamente lo que estamos haciendo», susurró. «Estamos construyendo el mundo que él soñó». Doña Elena sonrió, tocando suavemente los anillos que Marina y Felipe ahora llevaban, uno en cada mano, el constructor y el guardián unidos finalmente. «Mi padre estaría feliz», y así la historia que comenzó con una camarera exhausta, diciendo una simple frase en un día cualquiera, terminó transformando vidas, exponiendo verdades y creando un futuro diferente. Los dos anillos, que habían sido símbolos de traición y secretos, se convirtieron en símbolos de justicia y renovación. Y Marina Herrero y Felipe Albuquerque, dos personas de mundos completamente opuestos, se convirtieron en aliados, amigos y constructores de un legado verdadero. Un legado construido no sobre mentiras, sino sobre coraje, verdad y la creencia inquebrantable de que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto.